Doctores, buenas tardes. Comenzamos de una vez. Bien, en la clase pasada nos quedamos en esta diapositiva cuando conversábamos sobre lo que viene a ser espirometría. Estuvimos hablando de que la espirometría es una prueba de función pulmonar, una prueba dinámica que nos permite hallar volúmenes y capacidades pulmonares. Y dentro de las indicaciones, como vimos en la clase anterior, está el hecho de descartar patologías como asma, patologías como EPOC, en los pacientes que van a ser operados de corazón, pulmón o el hemiabdomen superior para determinar riesgos quirúrgicos neumológicos, si queremos descartar algún tipo de compromiso pulmonar por una enfermedad que no es del pulmón, como la artritis o el lupus. También podemos pedir espirometrías para hacer estudios epidemiológicos, ensayos clínicos o para hacer también estudios de repercusiones pulmonares por problemas médicos legales. Y recordamos un poquito. Con respecto a las contraindicaciones de la espirometría, tenemos absolutas y relativas. Absolutas, es decir, que no se recomienda en absoluto hacer espirometría en las siguientes situaciones: neumotórax y neumomediastino. Lógico, porque como voy a soplar con fuerza para poder hacer las curvas espirométricas, yo puedo complicar mi neumotórax y mi neumomediastino. Recuerden que el neumotórax es presencia de aire en la pleura y neumomediastino presencia de aire en el mediastino. Hemoptisis es el sangrado procedente de las vías respiratorias. Cuando hay hemoptisis no se recomienda en absoluto hacer espirometría, porque el paciente sopla y puede haber un mayor sangrado. Aneurisma torácico, abdominal o cerebral. El paciente tiene que toser con mucha fuerza, hacer prácticamente valsalva, presión, y eso puede hacer que se rompa el aneurisma y finalmente se desarrolle una hemorragia que puede ser fatal. Desprendimiento de retina o cirugía de cataratas. Embarazo avanzado complicado. Una mujer que está en estadios finales del embarazo, tú le haces una espirometría y va a pujar y al final termina siendo padrino de recién nacido. Tuberculosis activa sin tratamiento, porque puedes originar contagio de la persona que hace la espirometría. Aquí sería por bioseguridad, al igual que la gripe o la influenza. Pacientes con drenajes, con sondas, pacientes inestables hemodinámicamente, que estén con la presión muy baja, no se debe hacer espirometría. Y por último, lo más importante, si el paciente no quiere, no podemos obligarlo a que se le realice una espirometría. Por ejemplo, aquí vemos una radiografía de tórax, y en esta radiografía de tórax ustedes pueden observar el campo pulmonar derecho normal con su trama broncovascular, pero en el campo pulmonar izquierdo se ve una radiolucidez muy acentuada, demasiado oscuro, y aquí se ve un muñoncito. Este muñoncito es el pulmón derecho desinflado, colapsado, y lo que está acá es aire en la cavidad pleural. Lo que están viendo ahí, muchachos, es un neumotórax y es una contraindicación absoluta para espirometría. Un paciente con angina de pecho, un paciente que esté hemoptizando, un paciente con aneurisma aórtico, ya sea abdominal, torácico o una aneurisma cerebral, no debe hacerse la espirometría. Contraindicaciones relativas significa que podemos hacer la espirometría, pero intentando salvar o solucionar la contraindicación relativa. Por ejemplo, si el paciente tiene una traqueostomía, lo que se debe hacer es tapar el traqueostoma, tienen obviamente unas tapitas especiales, y se puede hacer la espirometría por la boca, que es lo normal, lo ideal. Si el paciente no tolera que le tapen el traqueostoma, el tubito por el cual respira, no se puede hacer espirometría. Ausencia de piezas dentales realmente no es problema mayor. Hemiparesias, lo que se hace es colocar un pequeño esparadrapo que levante la comisura y de esa manera el paciente puede alinear mejor sus labios con la boquilla y hacer la espirometría. Si hay náuseas, se hace que el paciente se relaje, se calme y después se vuelve a hacer las maniobras. No se recomienda hacer espirometría cuando hay fiebre. Primero que esté
con baja de la fiebre y con temperatura normal. Y esto es lo más complejo, la falta de comprensión o de colaboración. Así como yo veo a algunos de ustedes que están chateando por celular y les llega el cuerno a la clase, igualito hay gente que tú le dices que sople la espirometría y cómo se llama, y lo hace mal, no lo hace de manera adecuada. Es también otro problema que podemos tener, es la comprensión. Pero hay que explicarle, a entenderle, y al final se hace la espirometría de manera adecuada. ¿Bien? Aquí estamos viendo, teóricamente, ¿en quién se hace la espirometría? La espirometría se hace en personas mayores de 7 años. Pero quiero que sepan que en otras latitudes, estas son placas hechas en el extranjero, vemos cómo se puede hacer una espirometría, o al menos algo que se le parezca, en niños muy pequeñitos, como lactantes o preescolares, que no van a hacer las maniobras. En ellos se hace una compresión diafragmática medida con esta máquina, y al comprimir la barriguita, el diafragma se eleva, comprime los pulmoncitos, sale el aire, y de esta manera esta neumopediatra puede hallar los flujos y los volúmenes del paciente. Bien, recomendaciones para hacer una espirometría. No se necesita estar en ayunas, ¿ah? Puede haber bebido o comido algo suave, pero se recomienda que no haya ingerido alimentos por lo menos 1 hora antes. Se recomienda que no haga ejercicio vigoroso por lo menos media hora antes. Se recomienda que no haya fumado por lo menos 1 hora antes. Se le recomienda que no utilice broncodilatadores, porque si viene un paciente con salbutamol encima hace 20 minutos o 10 minutos, la prueba va a salir falsamente normal. Y yo quiero hallar realmente si hay obstrucción o hay restricción. Se dice que si es salbutamol, fenoterol o bromuro de hipatropio, tiene que haber un tiempo de no aplicación de estas medicinas de 6 horas. Y si es salmeterol, formoterol, de 12 horas. Porque recuerden, fármacos, si es que no han llevado, bueno, lo van a ver después, estos son broncodilatadores de acción prolongada. Y tienen que estar sin estos por lo menos 12 horas antes. Complicaciones de la espirometría. Muchos pacientes hacen tos, que es bien frecuente, broncoespasmo, dolor torácico, les duele la cabecita, rara vez, nunca he tenido neumotoras por espirometría, y desmayos porque hiperventilan. Todo esto de acá tienes tú que explicar al paciente que lo puede presentar, y eso está dentro del consentimiento informado. ¿Me entienden? Cuando el paciente firma, tiene que saber qué le puede pasar de bien, qué le puede pasar de mal. Y quiero que sepan que ahora en la medicina todo tiene que ser con consentimiento informado. Tipos de espirómetros. Los espirómetros han ido evolucionando, así como los celulares hace 20 años eran tremendos ladrillos, con una tremenda radiación que te hacía doler la cabeza. Ahora hay espirómetros de última generación y celulares de última generación. Estos son los primeros que aparecieron, los espirómetros de volumen, los volumétricos, de campana, de fuelle, de rodamiento, diafragma. Este es el más básico, donde el paciente soplaba y al soplar el aire empujaba la campana hacia arriba, estaba en un sello de agua, eso movía el sistema de poleas, movía este cilindro del sistema y se iba formando la gráfica. ¿Recuerdan cuando hablamos de los volúmenes y las capacidades del espirograma en la primera clase? Bueno, se obtiene con esta maquinita, con el espirómetro volumétrico. Ahí está, miren cómo se forma, ahí pueden ver ustedes cómo se forman aquí las gráficas en el tambor. Bien, el problema de este espirómetro es que daba solamente estas gráficas, la gráfica de volumen y capacidad. Esto lo vimos la clase pasada, este es el volumen de aire corriente o volumen tidal, lo que normalmente inspiramos y expiramos. Este es el volumen de reserva inspiratoria cuando hago una inspiración forzada. Este es el volumen de reserva expiratoria cuando hago una expiración forzada. Hay un volumen de aire que no se moviliza, ¿recuerdan o no? Es el volumen residual. Ese volumen residual mantiene a los alvéolos distendidos, pero no llega a eliminarse. Por más que yo sople e intente botarlo, no lo voy a poder lograr. ¿Y por qué no lo voy a poder lograr? Porque recuerden de la capacidad de cierre, que es esa capacidad del colapso de la vía aérea distal en la expiración forzada, que no permite que exprimamos completamente los pulmones. Y la suma de los volúmenes me da capacidades. Recuerden, la suma de volumen de reserva inspiratoria más volumen de aire corriente me da la capacidad inspiratoria. La suma de volumen de aire corriente tidal más volumen de reserva inspiratoria me da la capacidad de reserva expiratoria.
Si sumo reserva inspiratoria de volumen, volumen de aire corriente y volumen de reserva inspiratoria, obtendré la capacidad vital. ¿Qué es esto? Capacidad vital. Pero si quiero hallar el total de aire que contienen mis pulmones, necesito hallar volumen residual. Y volumen residual no se obtiene por espirometría, se obtiene por pletismografía. Así que con una pletismografía, sí puedo hallar la capacidad pulmonar total. Y recuerden que la capacidad pulmonar total de un adulto promedio es de 6 a 7 litros, divididos en 50-50. 3 a 3 litros y medio de aire contiene potencialmente cada pulmoncito. Este es el espirómetro de fuelle, es otro espirómetro volumétrico donde uno soplaba, el fuelle se abría y eso generaba un impulso eléctrico que era traducido como una gráfica. Después tenemos espirómetros más modernos, como son los neumotacógrafos, los termistor, los turbina y los vortex. El termistor, el paciente sopla y el aire atraviesa este cilindro y aquí adentro vemos una resistencia. Cuando uno sopla, la resistencia que está en rojo vivo se comienza a enfriar y al enfriarse esto genera pérdida de calor y genera un flujo de electrones que es captado por un sensor y que después se traduce en una gráfica. Pero este tipo de espirómetro es antiguo todavía. Este es un poquito más moderno, el neumotacómetro. Uno sopla y es captado por un diafragma con múltiples sensores. Esto es procesado y llevado finalmente a una gráfica computarizada. Miren, por ejemplo, estos son neumotacómetros, son más avanzados. Tenemos aquí neumotacómetros portátiles que incluso están anexados con su impresora digital, ¿no? Otras incluso tú guardas la información, lo conectas a un puerto USB, a una laptop y puedes imprimir las que quieras, ¿no? Este tipo de equipos están en el mercado entre $5.000 a $10.000. Y los últimos, así como el Samsung Galaxy 9 que ya salió, este sería el espirómetro de turbina, ¿no es cierto? El de turbina. Uno sopla y al soplar se mueve una pequeña turbinita o una especie de hélice y esto gira generando impulso eléctrico que es finalmente traducido como una gráfica. Y aquí tenemos los equipos espectaculares, ¿no? Son equipos prácticamente son del tamaño de un celular. Tú solamente colocas la boquilla y le haces la prueba. Y no es necesario que tengas una lacto al costado. Tranquilamente pueden guardar hasta 200, 250 pruebas en su memoria interna. Te vas a tu laptop de tu oficina y las puedes imprimir y las puedes interpretar. Por lo tanto, han ido evolucionando los espirómetros. Ustedes están haciendo práctica de espirometría seguramente. Y aquí en la facultad tenemos estos espirómetros de última generación, así que cuídenlos. Espirometría computarizada puede ser una espirometría basal, una con reversibilidad con beta 2 y la espirometría con test de broncoprovocación. Una basal es, señora, tome aire, colóquese la boquilla, va a soplar con toda su fuerza hasta que yo le diga y al final recupere el aire. Entonces, más o menos, ¿cómo sería la pruebita basal? Vamos a hacerlo para que se den cuenta. Técnica. Primero, antes de hacer la prueba, tiene que haber un adecuado lugar. Se los digo porque yo sigo viendo a personas hacer espirometría dentro de containers, ¿de acuerdo? En lugares muy calientes, no corre aire, no hay ventilación, el paciente está incómodo, ¿ah? Tiene que ser un ambiente acondicionado, preferiblemente sin ruido, una balanza, un tallímetro. El termómetro y el barómetro ya no es indicación porque los equipos nuevos tienen sensores de temperatura y presión atmosférica y se debe, antes de hacer las pruebas todos los días, calibrar un equipo. Eso es lo que yo le digo a mis residentes y les digo a mis alumnos de otras universidades. Les digo, la idea por la cual yo hago mis clases y a veces soy un poco fregado, no es porque tengo algo contra ustedes, yo a ustedes no los conozco. No tengo nada personal con ustedes, pero ustedes van a ser médicos, y eso sí me preocupa. ¿De acuerdo? Si yo soy translay, no me importa, bueno, les doy un balotario para que estudien y saquen 20, que estoy haciendo un daño. Y estoy haciendo un daño a la profesión médica, y eso no lo voy a permitir. Entonces lo que yo hago es exigencia, exigencia. Y dentro de exigencia, ¿cuál es? Es que nunca me acepten pruebas mal hechas.
El día que ellos sean neumólogos y reciban por ahí una espirometría mal hecha, rechácenla. No por mala gente. Es como ustedes, a ver, son cardiólogos y mandan a hacer un EKG a un personal técnico de enfermería u otro médico. Pero resulta que este médico no le dio la gana de aprender las derivaciones. B1, B2, B3, B4, B5, ABL, ABF, ABR, 1, 2 y 3, no sabe. No sabe hacer eje, no sabe hallar frecuencia, no sabe hallar ritmo, no sabe nada. Es su problema, no le interesó. Pero hace el EKG, lo hace mal. Y pone el chupón de B3 en B1, o pone el brazalete de ABR en ABF. Lógico que esa gráfica está terrible, pues. Pregunta, ¿ustedes como cardiólogos la interpretarían? No. Lo mismo ocurre con mi persona y con los médicos que se forman en mi hospital. No aceptamos espirometrías mal hechas. Y hoy día van a aprender cómo se hace una buena espirometría. Bueno, primero, equipo calibrado. Segundo, paciente informado. Tercero, colocar esta información obligatoriamente en el equipo. Sexo, edad, peso, talla, raza. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una espirometría, los valores que van a salir ahí tienen que ser comparados con algo. Pregunta, yo peso 100 kilos, mido 1,80 m, tengo 45 años, soy mestizo, 25 grados a 760 milímetros de presión barométrica. Hago mi espirometría y sale que soplo un volumen expiratorio forzado de 4 litros, ¿de acuerdo? 4 litros. La pregunta es, ¿cómo sabré que esos 4 litros es lo normal para mí? Tiene que haber un parangón, una comparación, ¿sí o no? Resulta que toda esta información que he metido a la máquina me arroja un parangón, un normal. Y si me dice la máquina que lo mío, lo normal, es 4 litros, yo he soplado en un 100%. ¿Me entienden? Entonces uno debe colocar siempre la antropometría del paciente y otras variables para que la máquina te arroje lo normal. Y lo que el paciente sople va a ser comparado con lo normal para él. Así que decir, porque mucho se cree, volumen tidal es medio litro, eso es falso. Es medio litro para una determinada persona, pero para mí, que peso 100 kilos, es 1 litro. Es más o menos 0.8 a 10 mililitros kilo peso de volumen tidal, y yo tengo 100 kilos, me corresponde 1 litro. Mucha de la información que ustedes han leído con esos valores estáticos, en la práctica no son del todo ciertos. Siempre se deben ajustar a las variables antropométricas de la persona. Bien, entonces el espirómetro lo que va a hacer es manejar esa información y va a darnos un valor ideal, un predicho. Este predicho es el valor normal, y los valores normales se establecen con normo de normal, normograma. Y los normogramas son estos. Lo bueno es que los equipos lo tienen incluido digitalmente y te arrojan directamente los resultados. Muy bien, hay que explicar al paciente que se le va a alzar la voz durante la prueba. Lógicamente ya hemos evaluado los criterios de contraindicación absoluta, contraindicación relativa y las recomendaciones. Y bueno, procedemos a la prueba. Vamos. Este de acá es un documento que se llama el consentimiento informado en el fondo. Es un cuestionario, pero en el fondo yo lo uso para que el paciente esté informado. Primero, me informo yo si tiene contraindicaciones, y segundo, lo hago firmar para de esa manera avalar con su firma que todo lo que está aquí realmente es lo dicho por el paciente. Este formato está en la guía GEMO. La guía GEMO es la guía de espirometría ocupacional, y ustedes la pueden bajar gratis de internet. Estas son fotos de México, y aquí vemos a una señora a la cual se va a hacer la espirometría. Quiero que sepan, muchachos, que en el Perú y en otros países quien hace la espirometría mayormente es el técnico o la enfermera capacitados, pero ¿quién lo capacita? El médico. Pero ¿qué tal si un día no viene tu técnica ni tu enfermera? ¿No le hace la prueba al paciente? No. Tiene que hacerlo el médico, así que ustedes están en la obligación de saber hacerlo. Aquí se le indica que por favor se coloque la boquilla. Lógicamente ya la paciente firmó consentimiento, ya está informada. Esta persona también está informada de las contraindicaciones. Bien, miren la forma correcta de colocar la boquilla. Tiene que haber prácticamente entre la persona y la boquilla un ángulo de 90 grados. Ya tiene que ser así, entre el eje de la persona y la boquilla 90 grados. No es así, no es así, no es así. Porque si uno se dobla, mucha gente hace esto.
Es normal doblarse. Eso puede hacer que la persona pierda volumen pulmonar por intentar doblarse como una cuestión refleja. La espirometría es una maniobra inspiratoria máxima seguida de una rápida y completa expiración. Entonces, más o menos, esto está mal. Que el paciente se doble al momento de soplar, está mal. No debería ocurrir. Pero es lo que la mayoría de la gente hace. Así que en lo posible tratar de mantener al paciente en posición lo más erecta posible. Ahí vemos. Se coloca la pinza para evitar que el paciente vaya a botar flujo de aire por la nariz, aunque eso realmente es bastante raro, que uno pueda botar aire por la boca y por la nariz a la vez. Realmente es muy raro. Bien, ¿cuántas veces se hace la prueba? Se dice que se pueden hacer 8 o a 9 veces. ¿Por qué tantas? Porque intentamos conseguir la mejor calidad de gráficas y mínimo 3. Mejor calidad de gráficas y mínimo 3. A ver, vamos a hacer las gráficas para que se den cuenta de lo que hablo. Bien, miren acá el láser, ¿ya? Esta curva es la curva flujo-volumen. Flujo-volumen. Y aquí está el láser, aquí al inicio. Acá. ¿Acá? Entonces se le dice al paciente, señora, señor, tome todo el aire que pueda. Aquí está el láser. Sople fuerte. Siga soplando, siga soplando, siga soplando, siga. ¿Hasta cuándo lo voy a tener soplando al paciente? Idealmente 6 segundos. 6 segundos idealmente. Y una vez que llegó al 6.º segundo, recupere el aire. Y recupere el aire. Todo sin sacar la boquilla de la boca. ¿Me hago entender? Y se acabó la gráfica. Lo que está aquí arriba es el asa expiratoria. Y lo que está abajo es el asa inspiratoria de la curva. ¿Cuál es más importante? El asa expiratoria. ¿Por qué? Porque cuando yo soplo con toda mi fuerza, al primer segundo se establece un valor importantísimo, que es el BEF1. Es el volumen expiratorio forzado al primer segundo. Y normalmente este valor BEF1 debería ser igual o mayor al 80% de lo ideal. ¿Me entienden? Si para mí lo ideal es 7 litros y yo soplé solamente 3,5 litros de BEF1, estoy con 50%, pues, y eso está mal. Todo valor por debajo de 80 implica alguna patología mayormente obstructiva. Del BEF1 hasta el final de la curva espirométrica tenemos el BEF 2575. Este FEF o flujo expiratorio forzado 2575 mide el aire contenido en los bronquios de calibre pequeño. Cuando hago esto, pues miren, como que estoy exprimiendo mi pulmón, y ahí sale este flujo de vías aéreas de pequeño calibre. Y el área bajo la curva, es la capacidad vital forzada. Por lo tanto, en una espirometría, en las curvas flujo-volumen, o esta de acá, que es la curva volumen-tiempo, miren cómo al primer segundo tenemos el BEF1, y al sexto, aquí salió, al sexto acá, tenemos la capacidad vital forzada. En ambas curvas tenemos que hallar estos parámetros. Primero, capacidad vital forzada, que es el volumen de aire que se ha contenido al hacer una inspiración máxima y luego botarlo con una expiración forzada. ¿Qué dice acá? Lo normal es que sea igual o mayor al 80% del valor teórico. El BEF1, también llamado BEF1, BF1, BMS1, volumen expiratorio máximo también se le llama. Esto de acá es el aire que uno expulsa al primer segundo
y debería ser igual o mayor al 80%. Es lo normal. Ya saben que cuando hablo 80% es tu predicho, tu normal, tu normograma por tus variables antropométricas. La relación BEF1 capacidad vital forzada es dividir matemáticamente el BEF1 en capacidad vital forzada y se dice que es normal cuando es igual o mayor a 70%. Ah, ya, estoy aprendiendo hoy día que una espirometría normal se define como BEF1 igual o mayor a 80%, capacidad vital forzada igual o mayor a 80%, relación BEF1 capacidad vital forzada mayor de 70%. Eso es lo normal. Esto es fisiología. El próximo ciclo, quien me dicte acá, yo o quien sea, va a ser fisiopatología. Y tienen que saber lo normal para que puedan interpretar la enfermedad. Me preguntan muchos chicos que llevan semen el 2 de mayo. Doctor, escucha que no puedo hallar el soplo cardíaco. Doctor, no hallo el crepitante húmedo de gota gruesa o de burbuja gruesa que dice el SUROS. Le digo, si tú quieres hallarlo, anda a tu casa y ausculta a todos, incluso tu gato, le digo. Y cuando más auscultes, tu oído se va a hacer más ducho, se va a hacer más fino. ¿De acuerdo? Es como Messi, qué sé yo, ¿cómo se llama? Michael Jordan, Kobe Bryant. ¿Por qué son buenos? ¿Nacieron siendo buenos? No, los hizo buenos dos cosas, la teoría y la práctica. No se olviden que el que solo lee y nada practica es un bueno para nada. Y el que solo practica y nada lee es un malo para todo. Muy bien. Y tenemos el flujo expiratorio forzado 2575. Es el que mide el flujo de las vías aéreas pequeñas menores a 2 milímetros. Se dice que este valor es muy variable, así de que normalmente un valor normal no se establece, aunque algunos hablan cuando está por encima del 70%. Este es un equipo de pletismografía. Lo que están viendo acá es un pletismógrafo. Es una prueba que permite hallar, ¿se acuerdan? Volumen residual. Y si hallo volumen residual, hallo capacidad pulmonar total. Este equipo, ¿cuánto cuesta? Más o menos $85.000. Entonces, ¿cuándo acepto la prueba? Cuando digo, ah, mira, la prueba está bien hecha, por lo tanto la voy a interpretar. Se dice que una prueba espirométrica está bien hecha cuando las curvas son aceptables, un buen pico y limpio, una caída limpia y un cierre. Entonces se dice que una curva aceptable, 6 segundos de expiración, ¿no? Que no haya vacilación al comenzar la maniobra, que se inicie rápidamente, que no haya tos, que no bruscamente se cierre la expiración, mínimo 6 segundos. Entonces miren acá, aceptabilidad, limpio, sin cierre glótico, sin exhalaciones repetidas, sin movimiento de la boquilla. Miren acá, para que vean. Miren la curva A, la curva B y la curva C. Miren A, el paciente ha agarrado y ha soplado. Ya, unas par de tosecitas al final. Bueno, curva A. Curva B, sople. Curva B, curva C. Pregunta, ¿cuál de las tres les parece la más aceptable? La A, ¿me entienden? No es la perfecta, pero es la más aceptable, porque tiene pico y tiene una caída más limpia. Este es la volumen-tiempo. La volumen-tiempo, señor, señora, sople. Y miren cómo va avanzando hasta que se llega a los 6 segundos. En la mayoría de pacientes, a los 6 segundos, la pendiente de esta curva no se eleva más y entra en una meseta, porque ya hemos llegado al máximo, a la capacidad vital forzada. Miren acá. Miren, cierre glótico. Cierre glótico. Tome aire. Bote. ¿Pero por qué deja de soplar? No, es que ya no hay aire. Así te dice la gente. No, siga soplando nomás. A ver, otra vez. Bote. Y se cierra gratis.
No, señor, tiene que seguir soplando, pero yo siento que no boto aire. Así usted no sienta que sale aire, la máquina lo capta. Esta curva no es aceptable. Ataques de tos. Sople. Ya no, pues ya demasiada tos. Esa curva no sirve. Acceso de tos, aquí vemos un acceso de tos. Se dice que, escuchen, se dice que si la tos aparece al final de la curva a lo mejor no es aceptable, pero puede ser usable. Es decir, si el pobre paciente con las justas ha podido hacer esta curva y no hay otra forma porque se agita mucho, entonces la voy a usar, pero yo sé que no es 100% aceptable. Ya vamos a hablar de los criterios para hablar nivel de calidad de curvas. Pero chicos, si el acceso de tos ocurre en la primera etapa, eso sí invalida la prueba. Si el paciente hace no, ya no. ¿Me entienden o no? Podemos aceptarla en el peor de los casos al final de la curva, no al inicio. Al inicio lo invalida completamente. Inicio dubitativo. Tome aire. Bote. No vale. Esta curva definitivamente no es aceptable ni tampoco es usable. Exhalaciones repetidas. Tome aire. Bote. Hay gente que lo hace así, tienes que explicarle. Esta curva tampoco es aceptable, tampoco es usable. Miren aquí, esfuerzos variables. Señor, tome aire, bote. Señor, más fuerte. Señor, más fuerte. ¿Me entienden? Y puedes estar así. No es tan sencillo. Muchas veces con un solo paciente te puedes demorar tranquilamente hasta 1 hora en una espirometría intentando que sea de buena calidad. Si el paciente sopla, señora, sople. ¿Qué pasó? Tiene la lengua en la boquilla y todo salpica toda la saliva. ¿De acuerdo? Está con la lengua en la boquilla. Tampoco sirve. Pobre esfuerzo. Señora, señor, sople. No, sople con fuerza. Hay mucha gente que te dice, no puedo. Hay que tratar, no de gritar, sino de estimular para que el paciente pueda hacerlo de manera adecuada. Bien, ¿cuándo finalizamos la prueba? Cuando vemos que son curvas correctas, bien formaditas, pero también se recomienda que sean repetibles. ¿Qué significa que una curva sea repetible, chicos? Lo voy a colocar acá antes de que lo puedan entender con estos números. Miren, ven. Si ustedes ven, ahí hay aproximadamente 3 curvas. ¿Las ven o no? ¿Se dan cuenta de que se parecen mucho? La curva de color mostaza, grosella y la negrita. Vemos de que se parecen mucho, incluso se superponen. ¿Qué significa? Que el paciente ha hecho 3 maniobras, curvas aceptables, pero a su vez las curvas se parecen mucho. Por lo tanto, lo que está abordando el paciente es lo que realmente tiene. ¿Y cómo sabré, no solamente comparándolas con la imagen, que están estas curvas parecidas entre sí? Es analizando estos parámetros que lo acaban de poner acá. Hace calor, ¿no? Esto. ¿Cómo sé que las curvas entre sí son repetibles o reproducibles? Cuando las diferencias de capacidad vital o BEF1 entre curva y curva no sea mayor al 5% o a 150 mililitros. ¿Cómo es eso? Veamos el ejemplo 1 para que me entiendan. Vamos a ver, esto es lo mismo. Antes de eso, yo les he dicho, una buena espirometría con 3 curvas aceptables y repetibles se le da la máxima nota, grado de calidad A. Yo entonces, feliz, voy a dar un buen diagnóstico. Pero si las curvas van perdiendo calidad, no son del todo repetibles o aceptables,
va cayendo la calidad. ¿Qué dicen las guías referenciales? Que no deberías, teóricamente, no deberías interpretar curvas de C para abajo. A y B es lo que aceptamos. Pero si tu curva tiene nivel de calidad C, D, E, no. A lo mejor puedes cometer errores diagnósticos. Veamos un ejemplito. Miren acá, una espirometría real. Bien. Chicos, miren las curvas. Pregunta, ¿tienen una forma aceptable o no? ¿Sí? Tienen un buen pico y una buena caída. Están aceptables. Y pregunta, gráficamente se superponen, ¿no es cierto? Por ahí un cachito en una, pero la mayoría se superponen. Se ven aparentemente repetibles. Veamos arriba. ¿Qué dice la teoría? Que el BEF1 o la capacidad vital forzada entre curva y curva no debe ser mayor de 150 mililitros. A ver, veamos. Curva 1, curva 2, curva 3. Veamos a ver la capacidad vital forzada. Curva 1, 4.17 litros. Comparemos la curva 1 con la curva 2, que es 4.21 litros. ¿Cuántos mililitros hay de diferencia? ¿Sí o no que hay 40 mililitros? ¿Sí o no? 0.04. ¿Lo ven o no? Entre esto y esto. Es menor de 150. Así que ambas son repetibles. Vean 2 con 3. 4.21, 4.10. Diferencia, 110, ¿sí o no? Por lo tanto, sigue siendo menor de 150. Repetibles. Comparen 1 con 3. 4.17, 4.10. 70 mililitros. Por lo tanto, sigue siendo menor de 150. ¿Qué he concluido? De que estas tres curvas de acá, aparte de ser bonitas y aceptables, son repetibles. Puedo hacerlo con el BEF1, ¿ah? Miren el BEF1. 3.33 comparándolo con 3.27. 60 mililitros. Aceptable y reproducible. 3.27 con 3.27 están igualitas. Y entre esta y esta, lo mismo, 60 mililitros. Se confirma que son repetibles. ¿Me entendieron o no? Entonces, ahí digo una espirometría calidad A. Grado de calidad A. Y acá, ¿qué les parece? Pregunta, ¿son curvas aceptables? ¿Sí? Sí, parecen aceptables. Buen pico, buena caída. Por aquí unas tosecitas. Perfecto. Pero ¿serán reproducibles? ¿Serán repetibles? Veamos. Curva 1, 2 y 3. Capacidad vital forzada. 5.30, 4.55. ¿Cuántos mililitros hay acá? Hay por lo menos casi 750 mililitros de diferencia, ¿o no? Casi. Y entre 4.55 y 3.85, casi 300 mililitros. Pregunta, ¿es mucho más que 150 o no? Por lo tanto, no son curvas repetibles o reproducibles. Yo le diría que este es un nivel de calidad B o C quizás. ¿Me entienden o no? Entonces, eso es muy importante para poder interpretar una buena espirometría. Bien, para acabar esta parte de acá, veamos los patrones anormales. Patrón obstructivo, esto lo vamos a ver muy bien en fisiopatología. Patrón obstructivo típicamente aparece en asma bronquial, típicamente aparece en el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En este tipo de patrón obstructivo, chicos, ¿qué es lo que ocurre? Es la obstrucción al paso del aire. No es tanto obstrucción al ingreso, es obstrucción al final. El paciente sibila al final, en la expiración. Recuerden que el asmático y el paciente con EPOC tienen problemas para botar el aire, la expiración prolongada. Y lo que se observa típicamente en un patrón obstructivo, no se olviden, es disminución del BEF1. El BEF1 disminuye. Y si en esta división disminuye el numerador, sí o no que disminuye el cociente, aritmética, ¿no es cierto? Por lo tanto, la relación BEF1, capacidad vital forzada, también disminuye. Entonces, patrón obstructivo, BEF1 bajo, relación BEF1, capacidad vital forzada, baja. Veamos algún ejemplito. Ahí está. Miren esa curva flujo-volumen de arriba. El paciente ha soplado hasta 8 litros
de BEF1. Y miren cómo es la curva obstructiva. El paciente, es el mismo paciente, ¿ya? Es el mismo, pero aquí está en crisis de asma o está con el asma descompensada. Ha soplado y solamente ha llegado a 6 litros. Y miren cómo se establece una concavidad del 25-75. Entonces, los neumólogos o aquella persona que sabe leer espirometría puede, solamente viendo la curva, decir que ese paciente presenta un problema obstructivo. Porque yo sé que una curva normal es así. Eso es lo normal. Pero en un paciente con patología obstructiva, señor, tome aire, bote. ¿Qué observo? Observo que cae el BEF1 y cómo se prolonga la expiración con una concavidad del 25-75. ¿Se dan cuenta? Son las típicas curvas obstructivas. Solamente viéndolas yo puedo darme cuenta de ello. Este es la volumen-tiempo, la normal, y en obstrucción vemos cómo se achata, disminuye en lo que viene a ser la amplitud de su altura. Miren, ¿ven en azul la curva normal? ¿Ven en rojo la obstructiva o no? Lo típico es que se vuelve más pequeña, una concavidad, y se prolonga. Yo estaría en contra de este dibujo, un poquito más le jalaría el rojo. Se prolonga la expiración. Entonces, en obstrucción, como asma, EPOC, bronquiectasias, bronquitis, bronquiolitis, fibrosis quística, tuberculosis o algún tipo de cáncer, yo le hago la espirometría al paciente y me va a dar este tipo de curvas, curvas obstructivas. ¿De acuerdo? Chismecito. Si tengo patrón obstructivo como este en la curva, me aplican salbutamol y me hacen una segunda espirometría a los 20 minutos y la curva se normaliza, se vuelve como la azulita, eso se llama reversibilidad al beta-2 agonista, al broncodilatador. Si ese pacientito a su vez tiene historia de alergia, de nebulizaciones, de papá que sufre de bronquios, ya tengo diagnóstico, chicos, se llama asma bronquial. ¿Me entienden? Para el diagnóstico de asma bronquial se requiere espirometría. Caso 2, tengo 60 años, fumo todos los días desde los 20, una cajetilla al día, me silba el pecho, me hacen espirometría, patrón obstructivo, me aplican salbutamol 4-PAF, esperamos 20 minutos, me repiten la prueba y sigo tan cerrado como cuando no me aplicaron el broncodilatador. Es decir, la curva sigue obstructiva. Diagnóstico, EPOC. EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué diferencia tiene el asma y el EPOC desde el punto de vista espirométrico? Ambos son problemas obstructivos, pero el asma es un patrón obstructivo reversible con el broncodilatador. En el EPOC es un patrón obstructivo no reversible con el broncodilatador. Ahí está, lentamente lo que es el patrón obstructivo, lo que más disminuye es el BEF1 y la relación. El 25-25 también puede disminuir, pero no es lo más importante. Y cuando más disminuido esté el BEF1, más severa es la obstrucción. Doctor, quiero saber si tengo asma leve, moderada o severa. Hay que hacerte espirometría, no queda otra para determinar el grado de obstrucción que tienes. Asma, EPOC, bronquiectasis, tuberculosis, aspergilosis, edema, laringitis, bronquitis, bronquiolitis, tumores, cuerpo extraño, todos estos silban y te pueden dar patrón obstructivo. La última es que no soy de las vías aéreas grandes como laringe, estas te dan obstrucción, pero no tienen el patrón típico de asma, es diferente, porque aquí lo que predomina es la dificultad a la inspiración más que a la expiración. Ahí está el test que les comenté, el test de broncodilatación. Le doy al paciente 4 PAF de salbutamol. Previamente le hice una espirometría, le apliqué salbutamol 4 PAF, espero 15 a 20 minutos y le repito la espirometría. Y con esta fórmula, que uno lo puede sacar manualmente o la máquina te lo expresa,
verás si mejora o no mejora. ¿Cuánto debe mejorar el BEF1? ¿Cuánto debe mejorar el BEF1 para decir que hay una broncodilatación real? Esa es la famosa aerocámara que se usa, ahí está. Si aumenta tu BEF1 en más del 12% como valor en porcentaje o más de 200 ml BEF1 o capacidad vital forzada, se dice que la prueba broncodilatadora es positiva. Y si el paciente tiene alergia, se para resfriando, lo nebulizan con los cambios de estación, lo han visto 20 médicos y todos le dicen que tiene bronquios o que tiene bronquitis asmatiforme, que no digo que no existe, entonces acabo de determinar realmente que lo que tiene este niño o esta persona es asma bronquial y debería darle tratamiento. Y el tratamiento del asma es con inhaladores. No, yo no quiero inhalador porque me voy a volver adicto, dependiente, me va a chocar a los huevos y al corazón. Todo eso es falso. Y los responsables de eso son los médicos muchas veces, que desinforman. Hay que explicarle que lo mejor para el manejo del asma es la terapia inhalatoria. Bien, aquí vemos una curva en azul, mírenla, pre-broncodilatación y en rojo post-broncodilatación. ¿Y qué observamos? Vemos que pre-broncodilatación marcaba un BEF1 de 2.593 y post-broncodilatación marcó 2.990. Sacando la formulita que les mostré hace un rato, salió que el BEF1 mejoró 15%. Pregunta, muchachos, ¿esta espirometría, esta prueba de broncodilatación, es positiva o es negativa? Si en más de 12 es positiva, ¿de acuerdo? Aquí está espirometría con prueba de broncodilatación positiva, una reversibilidad completa, y hay que descartar que sea asmático. Y miren acá, aquí tenemos un paciente con problema obstructivo, pre-broncodilatación, BEF1 2.593, post 2.748, y salió con la formulita 6%. Pregunta, ¿mejoró? Pero mejoró solo 6%, no llegó a ser 12 o más. A este tipo de resultados se le llama prueba broncodilatadora negativa. Así que la sospecha de asma se va alejando, no se descarta pero se aleja. Busquemos otras patologías y si fuera un fumador probablemente estemos frente a un paciente con EPOC. Por último, otro tipo de patrón alterado o anormal es el patrón restrictivo. Ya les he dicho, el obstructivo tiene esto, ¿no? Obstructivo. El restrictivo tiene esto. Señor, tome aire. Bote. Se acabó. Ya no hay aire. ¿Y por qué no hay aire? Porque son pulmones pequeños, mayormente fibrosados, o que tienen esto, una severa cifoescoliosis que altera su anatomía, o a lo mejor tienen problema neuromuscular, un Guillain-Barré, una miastenia gravis, una esclerosis lateral amiotrófica, una intoxicación por toxina difterica, un botulismo o un traumatismo vértebro-medular. ¿No se han puesto a pensar que alguien se cae y se rompe la columna vertebral a nivel cervical, queda cuadripléjico, sí o no? Pregunta, ¿va a poder respirar normalmente? Lógicamente que no. Y si se pudiera hacer una espirometría en esta persona, les va a salir prácticamente restrictivo. Es decir, maneja el pulmón volúmenes pulmonares chiquitos. Esto es una neumoconiosis por carbón. Patrón restrictivo, entonces, chicos, lo que más altera es la capacidad vital forzada. Lo que más se altera en los problemas restrictivos es la capacidad vital forzada. El BEF1 puede estar disminuido como normal y si disminuye la capacidad vital forzada, estamos disminuyendo el denominador de esta división. Por lo tanto, el cociente se mantiene normal. Qué fácil es neumología. Normal. BEF1 80%, capacidad vital forzada 80%, que es lo mismo, perdón, es en valor. BEF1 capacidad vital forzada 70%, perfecto. Patrón obstructivo, BEF1 menor de 80%, la relación BEF1 capacidad vital forzada menor de 70%, y la capacidad vital forzada está normal. Patrón restrictivo, capacidad vital forzada menor de 80%, BEF1 puede estar normal y la relación sigue normal porque ha disminuido el denominador. ¿Fácil o no? Entonces, eso tienen que tenerlo en la cabeza, porque en el examen
acostumbro preguntar casos. No me gusta preguntar memoria. No me gusta halagar la memoria. Me gusta halagar el razonamiento. Para eso necesito que lo entiendan. ¿Me están entendiendo? Perfecto. Miren acá. ¿Saben cómo es un patrón restrictivo? Es como una curva chiquita. Quiero que vean aquí la pizarra. Curva normal. ¿La ven o no? Curva obstructiva. Ahora voy a hacer la curva de un restrictivo. Un paciente con fibrosis pulmonar. Señor, tome aire. Bótelo. Se acabó. ¿Se dan cuenta o no? Es decir, son pulmones que manejan pobres volúmenes y rápidamente se les va el aire. No pueden contener más. Tienen algún problema en la compliance pulmonar. Ahí está, miren. De azul, patrón normal. Y de rojito, patrón restrictivo. ¿Qué se diferencia del obstructivo? El obstructivo tenía la concavidad o no. La concavidad. Y tenía la expiración prolongada. No se olviden. Pero así como hay gente de la U y hay gente de la Alianza, hay también los que le dan a los dos bandos. Puede haber personas que tengan los dos patrones. Está bien acá. Miren otra vez la gráfica de la pizarra. Ojalá se puedan ver. Un paciente que tiene un EPOC severo y que, aparte de obstruido, apenas puede mover el aire. Señor, tome aire, bote. Pero un poquito así. Y ahí está. Mejor. ¿Lo ven? ¿No es cierto? Parece como una miniatura del obstructivo que estuvo anteriormente. ¿Lo ven o no? Entonces es chiquito y prolongado. Entonces eso es lo que algunos llaman patrón mixto. Algunos dicen que no existe, en fin. Aquí vemos las causas de problemas restrictivos. Escoliosis, toracoplastia, fibrotórax, neumotórax, problemas musculares respiratorios como Guillain-Barré, ELA, fibrosis o pacientes que han perdido un pulmón por cirugía o por otras causas. ¿Qué están viendo acá? El próximo año yo espero que todos pasen a semiología, a medicina 1. Y de seguro que no todos, sino algunos, tendrán el honor de ir al Hospital 2 de Mayo. Y en el Hospital 2 de Mayo nos vamos a ver la cara. Y cuando vemos en el 2 de Mayo, les voy a preguntar desde tintación, farmacología, biología, histología, fisicoquímica, química, radiología, lo van a aprender. Y van a ver esto. Y se van a parar acá frente y les voy a decir, dígame, interprétame la placa. Y tienen que decirme, antes de que acá hay una manchita, tienen que decirme, es una placa en incidencia frontal, póstero anterior, centrada, no penetrada, bien inspirada y no amputada, en donde puede haber lesiones radiopatas a predominio basal y periférico altamente sugestivas de fibrosis pulmonar. Perfecto. Vamos a la tomografía. En la tomografía veo lesiones reticulares intersticiales, interacinares, intraacinares, peribroncovasculares con zonas de panalización compatibles con EPIC moderado severo. Ok, no es que ellos se lo van a decir el primer día que van, ¿no? Lo van a hacer al final del curso de semio. Pero cuando hagan medicina 2, sí, caballero, caballero, tienen que decirlo de cajón. ¿Por qué les digo esto, chicos? Porque si ustedes salen con una buena formación, les aseguro que la medicina va a ser, todo va a ser como un campo inexplorado. El día que ustedes sientan que ya lo saben todo, preocúpense. Y el día que sientan que no saben nada, alégrense. Yo todos los días me levanto y digo, ¡ay, madre! Todos están alegres, todos están alegres. Porque te estimula, ¿qué? Te estimula a leer, a leer. ¿Pues? Chicos, en esta fibrosis pulmonar idiopática, lógicamente lo que habrá será un patrón restrictivo severo. Miren, qué terrible la tomografía, miren. Panal de abeja, ¿sí o no? Panal de abeja se le llama a este signo tomográfico. Es un paciente con fibrosis muy severa. Tú hazlo soplar al paciente y te va a botar apenitas de aire. Tiene seguro un patrón restrictivo muy severo.
para acabar esta clase y ir a la otra, ¿qué vemos acá? Tomografía. Miren acá, chicos. Pulmón del lado izquierdo. Pregunta, ¿se puede ver el pulmón derecho? No. Lo que yo puedo ver es un gran tumor. Un gran tumor que está ocupando todo el pulmón derecho. A esta señora se le hizo soplar y la paciente botó a pelitas de aire. BEF1, más o menos normal. Capacidad vital forzada, FVC, en 35%. Y la relación BEF1 capacidad vital forzada, muy baja, menor de 70. ¿Patrón restrictivo o no? Sí, restrictivo. ¿Y cuál fue el diagnóstico de esto? El diagnóstico fue que ese tumor venía de acá, venía del muslo. ¿Qué cosa es? Un rhabdomiosarcoma de muslo y que había hecho metástasis al pulmón. ¿De acuerdo? Muy bien. Y como les dije, hay también patrones mixtos. Miren el mixto, son curvas chiquitas y con la concavidad típica del obstructivo. Muy bien. Voy a avanzar ya porque, bueno, esto de pletismografía es solamente para que ustedes sepan que es una prueba más completa, que lo que te va a hallar no es solamente volúmenes y no solamente capacidades, te permite hallar resistencia al flujo de aire y puedes hallar el famoso volumen residual. Y si hallas volumen residual, hallas capacidad pulmonar total. Ahí está la pletismografía. Puedo hallar con la pletismografía volumen residual, volumen de reserva inspiratoria, volumen tidal, volumen de reserva expiratoria, capacidad residual funcional. ¿Alguien sabe qué es la capacidad residual funcional? Es esto, miren chicos. Tomo aire, boto, ahí nomás, no boto más, boto lo que normalmente expiro, ¿me entienden? ¿Qué queda en mi interior? ¿Qué volúmenes quedan? Volumen residual. ¿Y qué más queda? ¿Volumen de reserva expiratoria o no? Sí, muy bien. La suma de volumen residual más volumen de reserva expiratoria se llama capacidad residual funcional, chicos. Y este parámetro se obtiene también por pletismografía. Detecta procesos restrictivos, mixtos, obstructivos. Es mucho mejor para la prueba de broncodilatación, es decir, lo máximo. El problema de esta prueba es que es costosa y no todos tienen los equipos porque son equipos muy caros. Lo que tienen que saber es, si tu capacidad pulmonar total, escuchen, está entre 80 a 120, se considera capacidad pulmonar total normal. Menos de 80, pulmón pequeño, problema restrictivo. Más de 120, capacidad pulmonar, pulmón atrapador y grande, problema obstructivo. Y aquí está. TLC, siglas de capacidad pulmonar en inglés. Menor de 80, procesos restrictivos, pulmones pequeños, por fibrosis, por atelectasias, por derrame pleural, por problemas o defectos de la jaula torácica. Y si mide más de 120, obstructivos, asma, bronquiectasias, enfisema, fibrosis quística. Doctor, ya me mareó. No, que aquí la fibrosis es la que genera restricción. Aguante el coche. Esto es fibrosis pulmonar. Esto es fibrosis quística. Es otra enfermedad. En la fibrosis quística lo que predomina son alteraciones obstructivas, no restrictivas, por más que se llame fibrosis. Es un problema genético que afecta a niños que forman secreciones y sudor muy salado. Placa de tórax, van al 2 de mayo y tienen que darme las características de esta placa. Pero vamos al diagnóstico. ¿Qué vemos en esta placa? Tremendos y gigantescos pulmones, aplanamiento de los semidiafragmas, mediastino en gota o lágrima y aumento de los espacios intercostales. Diagnóstico, no se preocupe, no tienen por qué saberlo, es enfisema pulmonar, ¿de acuerdo? Enfisema pulmonar. Y si yo le hago una pletismografía a este paciente, seguro que va a salir con capacidad pulmonar por encima de 120. Y esto lo acabo de decir, es una tomografía
con signo de panal de abeja, fibrosis severa, pulmones duros fibróticos. A lo mejor trabajó en una mina, a lo mejor es un albañil, a lo mejor tiene lupus y se le fibrosó el pulmón. ¿De acuerdo? Yo le hago una espirometría, problema restrictivo. Le hago una pleticografía y de seguro su capacidad pulmonar total va a salir menor de 80, que tiene que ver también con restricción. Cuando más disminuida está la capacidad pulmonar, más severa es la restricción. Bien, voy a avanzar, nos gana el tiempo, vamos con lo ultimito, y por último el DELCO. El tiempo es mi enemigo. Verdad que me ha descuadrado esto de la Junta, de esta cumbre de Lima, me ha descuadrado, porque teníamos clase viernes y sábado, ¿no? Y esta cumbre me ha descuadrado. Bueno, bien, seguimos. DELCO. DELCO es la prueba de difusión de monóxido de carbono. Chicos, el oxígeno es difusible como 1. El CO2 es difusible como 20. El monóxido de carbono es difusible como 200. Eso explica por qué la principal causa de intoxicación y muerte en gente que ha estado en un incendio no es morir quemado vivo. La mayoría que muere quemado en un incendio ya se quema estando fallecido. ¿Cuál fue la causa de muerte? La intoxicación por monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas que no tiene olor ni sabor y uno lo siente. ¿Y qué origina? El monóxido de carbono se une a la hemoglobina y no evita que el oxígeno se transporte, llevando a hipoxemia y finalmente a muerte. Bueno, pero esta prueba no tiene que ver tanto con eso. Chicos, pregunta, espero que usen por favor el razonamiento, ¿ya? Tomo aire y a ese aire le meto un poquitín de monóxido de carbono. ¿Ok? Miren, aire con monóxido de carbono. Aguanto la respiración 10 segundos, no 6, 10 segundos. Y de ahí boto el aire. Pregunta, muchachos, si soy una persona sana, ¿debería o no debería haber monóxido de carbono en el aire que exhalo, en el aire que regreso? Sabiendo que el CO es 200 veces más difusible que el oxígeno. ¿Debería regresar monóxido de carbono o no? Normalmente, la respuesta es no. No debería regresar monóxido de carbono, porque teóricamente todo ha pasado hacia la sangre. ¿Me entienden o no? Ya. Ponemos otro caso. Soy otra persona. Aire con monóxido de carbono. Aguanto 10 segundos. Boto. Y ahora encuentro monóxido de carbono en la muestra. ¿Dónde está la enfermedad? Hablen, chicos, yo no les voy a molestar porque hablen. Me encanta que den opiniones. ¿Dónde? Eso, en la membrana alveolo-capilar. Hay algo en la membrana alveolo-capilar que no permite la difusión de los gases. Conclusión. Esta prueba llamada DELCO o difusión de monóxido de carbono va a valorar la integridad funcional de la membrana alveolo-capilar a través de la difusión de este gas. Cuando más se difunde, menos regresa, estás mejor. Cuando menos se difunde, más se regresa y estás peor. Por esta corrugado se inyecta el monóxido de carbono, se tapa una válvula acá, el paciente está en apnea inspiratoria con el monóxido adentro para que se intercambie y después se abre la válvula, el paciente bota y por el otro corrugado sale el aire expirado para ser analizado. Y si se encuentra, silencio, más monóxido de carbono de lo esperable, hay algún defecto en la membrana alveolo-capilar. Lo que falta de monóxido de carbono se supone que ha difundido y lo que se regresa es porque no se ha difundido por un defecto en la membrana alveolo-capilar. Y es importante que el resultado siempre se ajuste con el nivel de hemoglobina de la persona. Muy bien, ahí está la membrana alveolo-capilar que les comento. Aquí están las paredes de la membrana alveolo-capilar que ustedes conocen desde que llevaron histología. Por lo tanto, la DELCO puede estar normal, disminuido o aumentado. ¿Cuándo disminuye la DELCO? Cuando regreso más monóxido de carbono, ¿sí o no? Y eso lo vemos en enfisema, en enfermedad intersticial. Chicos, cuando le pregunten enfermedad intersticial pulmonar, es sinónimo de fibrosis pulmonar. Y cuando digo fibrosis pulmonar, no es una enfermedad,
son más de 200 enfermedades. Hay múltiples causas de fibrosis pulmonar. Cuando a mí me dice un paciente, doctor, me ha dicho que tengo fibrosis pulmonar, ya, pero ¿cuál? Bueno, es como que yo te dijera, tienes, qué sé yo, fiebre. ¿Y la causa cuál fue? Habrá que ver. Bueno, también disminuye el tromboembolismo e hipertensión pulmonar. ¿Cuándo aumenta la DELCO? En las fases iniciales de la falla cardíaca o insuficiencia cardíaca y en el caso de hemorragia alveolar. Miren, un pulmón, una tomografía de un pulmón con enfisema por fumar mucho. Chicos, no fumen. Alguien de ustedes alce la mano y dígame algo bueno del cigarro para yo enterarme, porque no hay nada bueno por fumar y terminas con estos pulmones con membranas destruidas. Aquí la difusión de monóxido de carbono debe estar marcadamente disminuida. Muy bien. ¿Se entendió? Vamos con la clase 3. Vamos a hablar de la difusión de gases, del intercambio de gases, la hematosis y la función de perfusión pulmonar. Atiendan, chicos. Me dijo el doctor Torres que la clase es hasta las 4:40 y así vamos a tener que aprovechar eso. Con respecto a la función pulmonar, en la clase del día viernes o sábado, ¿no? El día sábado hicimos ventilación. Para los que no estuvieron, pónganse al día, porque recuerden que lo que yo pregunto en el examen, prácticamente el 90% lo hablo. No está en la diapositiva, ¿te has dado cuenta o no? El 5% está en la diapositiva y el 5% está en el libro. Por si acaso, usted no dijo, y porque no lo dije, no te lo puedo preguntar. Tienes que leer el libro, ¿de acuerdo? El Gannon, el Galton, ahí es fisiología de West, qué buenazo, WST, ventilación. Difusión es lo que vamos a ver ahorita, difusión de gases y perfusión. Bueno, vimos en la clase del sábado leyes de los gases, ley de Boyle-Mariotte, ley de Gay-Lussac, ley de Charles, ley de Dalton. Ya saben que por Boyle-Mariotte, chicos, a mayor presión, menor volumen, relación inversamente proporcional entre volumen y presión. Vimos también la ley de Charles, para los que no estuvieron en clase, la ley que dice que a presión constante, a mayor temperatura, mayor volumen, a menor temperatura, menor volumen. Y el ejemplo que les di es cuando uno pone su tetera a hervir y cuando hierve se expande el volumen del agua y eso puede originar de que la tapita salga volando. Después les hablé de la ley de Gay-Lussac. En esta ley lo que está como constante es el volumen. A mayor presión, mayor temperatura o viceversa. A mayor temperatura, mayor presión. A menor temperatura, menor presión. Y les di el ejemplo de la lata de cerveza, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa si una lata de cerveza que está cerrada con volumen constante la pones encima de una hornilla prendida? ¿Va ¡pum! A explotar, ¿sí o no? ¿Y por qué explota? Porque aumenta la presión al aumentar la temperatura. Eso lo hemos visto ya. Ley de Gay-Lussac. Bueno, entonces, ahí está la ley de Dalton, la ley de las presiones parciales. Les comenté que la presión atmosférica es 760, pero que esto es la suma de la presión parcial del oxígeno, del nitrógeno, del CO2 y de otros gases. ¿Cuál es el gas más importante en volumen? En el aire atmosférico, el nitrógeno, pero el más importante desde el punto de vista funcional es el oxígeno. Sin oxígeno no puede haber vida. Bien, los gases difunden por gradientes de presión. Aquí vemos en el espacio A una cantidad de gas que es mayor a la que hay en el espacio B. Por lo tanto, la presión parcial del gas en esta digamos, contenedora es mayor que en el B, y el gas comienza a difundir de mayor presión a menor presión. A la diferencia de presión se llama gradiente, y cuando colocamos dos gases de diferente presión cada uno en una membrana semipermeable que los separa,
van a comenzar a difundir en ambos lados, intentando finalmente el equilibrio. Cuando yo inhalo y entra aire a mi alveolo, va a llegar 100 milímetros de mercurio de oxígeno al alveolo. ¿Cuánto hay de oxígeno en el capilar? 40 milímetros de mercurio. ¿Dónde es mayor? ¿En el alveolo que en el capilar, sí o no? Por lo tanto, el oxígeno pasa de alveolo a capilar. ¿Y hasta cuándo va a pasar? Hasta que ambos se equilibren. Una vez que se equilibran, ya no difunde más en el espacio correspondiente. Entonces, aquí está la composición del aire atmosférico. Vuelvo a decir, el oxígeno me brinda, miren, de presión parcial, más o menos 152. Perfecto, hace calor, ¿no? La verdad que los veo sofocados, yo también estoy bajando de calor. Chicos, comenzamos. 152 llega por mi nariz. Al alveolo, ¿cuánto llega? Llega 100. Llega 100 milímetros de mercurio. Pregunta, ¿qué pasó con los 52 restantes? ¿Se perdieron? ¿Desaparecieron? No. De los 152 que entraron por la nariz, los 52 fueron reemplazados por vapor de agua y llegó finalmente 100 al alveolo. Chicos, el aire que respiramos y que va al alveolo es aire limpiecito, es aire húmedo, calientito. A ver, pónganse a respirar en la avenida Bancay al mediodía. No, ¿no es cierto? Aire seco, contaminado y frío. No puede llegar hacia el alveolo. Entonces pasa por la vía respiratoria y entra en contacto con la mucosa respiratoria, rica en agua y calientita. Y lo que hace es acondicionar el aire, humedecerlo, calentarlo, pero le cobra una tarifa. ¿Cuál es la tarifa? 52 milímetros de mercurio de oxígeno, que es lo que va a perder para que llegue 100 al alveolo. ¿Me entienden o no? Bien, llegó 100 al alveolo. Llegó 100 al alveolo. Ahí está. En el alveolo hay 100 ahora. ¿Cuánto es la presión parcial de oxígeno en los capilares pulmonares? Recuerden que los capilares pueden ser arteriales y venosos. Recuerden que la sangre que llega a los pulmones, la circulación funcional, viene de la arteria pulmonar. Y doctora, pase la voz, doctora, usted que está chateando, ¿qué características tiene la circulación pulmonar? ¿Lo han visto en cargo? Está el doctor Ruiz atrás mirándoles cómo chatean por celular, doctor. ¿Qué características tiene? ¿Maneja altas presiones o bajas presiones? Bajas presiones. ¿Altas velocidades o bajas velocidades? Bajas velocidades. ¿Poco volumen o grandes volúmenes? Grandes volúmenes. ¿Y la sangre que tiene la arteria pulmonar es rica o pobre en oxígeno? ¡Pobre! Así que la sangre que viene de los capilares arteriales al alveolo es pobre en oxígeno y es solamente de 40. ¿Hay gradiente o no hay gradiente? Sí. ¿Cuántos puntos de gradiente hay? 60 milímetros de mercurio a favor de que el oxígeno pase de alveolo a capilar. ¿De acuerdo? Miren el CO2. ¿Cuánto hay de CO2 en el capilar que rodea el alveolo? El capilar arterial o venoso, en este caso, no importa, sobre todo el que está llegando. Bien, 46. ¿Cuánto hay en el alveolo? 40. ¿Hay gradiente o no hay gradiente? ¿Hay gradiente o no hay gradiente? Sí hay gradiente. ¿Cuánto es la gradiente de esta sangre que tiene 46 de CO2 y aquí 40? ¿Solo 6, sí o no? ¿Se han preguntado por qué el oxígeno requiere 60 de gradiente y el CO2 solamente 6 de gradiente para difundir? ¿Por qué? ¿Quién es más difusible? ¿El oxígeno o el CO2? ¿Cuántas veces más? 20. ¿De acuerdo? Así que requiere menor gradiente. Es por eso, chicos, que primero, en la mayoría de pacientes, se va a establecer insuficiencia respiratoria hipoxémica, porque la hipoxemia es más rápido que se establezca debido a que la gradiente es grande y eso se puede afectar por múltiples patologías.
Pero al final, cuando ya fracasas ventilatoriamente y ya no respiras adecuadamente, se establece la insuficiencia hipercápnica, porque el CO2 necesita pues estar realmente uno agotado, con fracaso ventilatorio, para que se comience a aumentar o se comience a acumular. No se olviden. Chicos, ¿para qué sirve el nitrógeno? Lo dije en la primera clase. Que, exacto, mantiene volumen en el alveolo. Si yo te saco el nitrógeno completamente ahorita de tus pulmones, tus dos pulmones se colapsan y te mueres. ¿De acuerdo? ¿Y en qué patología el nitrógeno toma mucha importancia? ¿En dónde? En la embolia. ¿En dónde? ¿En qué personas? En los que practican ¿qué? Buceo. ¿Se acuerdan lo que dijimos el sábado? Los buceadores y la embolia gaseosa por nitrógeno. La ley que obedece a la difusión de los gases, por los cuales los gases van a obedecer, es la ley de Fick. Y la ley de Fick es la ley que te va a permitir expresar cómo es que los gases atraviesan una membrana semipermeable. Chicos, escuchen, si un gas tiene una molécula muy grande, ¿será más fácil o más difícil que atraviese una membrana? Más difícil. Si un gas tiene carga, está polarizado, ¿será más fácil o más difícil que atraviese una membrana? Más difícil. Si la membrana no es delgadita, que no es gruesa, ¿será más fácil o más difícil? Más difícil. Todo eso ve la ley de Fick. Por lo tanto, para que haya difusión de un gas, tiene que haber un tamaño adecuado de la molécula, un área adecuada de la membrana, un grosor adecuado de la membrana. No debería haber mucha polaridad, tiene que haber una adecuada gradiente. Todo eso es importante para que difunda un gas. Ahí está. Todos los factores que determinan la difusión de un gas a través de la membrana: solubilidad, coeficiente de difusión, área de la membrana, peso molecular del gas, polaridad del gas, temperatura del líquido, espesor de la membrana, distancia. ¿Saben quién es el llano ya de los gases que difunden? El monóxido de carbono. ¿De acuerdo? El monóxido de carbono. Levanten la mano quienes vienen a la facultad con transporte público. Levanten la mano. Ya, yo también. Pregunta, de todos los que han alzado la mano, levanten la mano quienes se duermen o cabecean durante el viaje. Muy bien. ¿Se han preguntado por qué se duermen o cabecean durante el viaje? ¿Es que están siempre cansados? No. Es porque nuestro parque automotor tiene una emisión exagerada de monóxido de carbono. Y ese monóxido inunda la cabina de pasajeros y nos vamos intoxicando sin saberlo. El monóxido de carbono tiene 200 veces más capacidad de difusión. Y gracias a Dios la facultad no está tan lejos, porque si estuviera muy lejos, terminan intoxicados por CO. Ese es el problema. Bien, vamos chicos, vamos, ya nos falta poquito. Difusión de los gases, aquí está, como 20 el CO2 en relación al oxígeno. Bien, a ver, silencio. Otra ley que obedece los gases es la ley de Henry. La ley de Henry es la ley de la solubilidad del gas en un líquido. Hay gases que son más solubles que otros. Aquí el CO2 es también importante. ¿Quién es más soluble en el plasma? ¿El oxígeno o el CO2? El que es más soluble es el CO2. Pregunta, ¿cómo se transporta el oxígeno por la sangre? Unión de hemoglobina. ¿Cómo se transporta principalmente el CO2 en la sangre? ¿Unión de hemoglobina? No. ¿Cómo? Como bicarbonato. ¿De acuerdo? En un 90%. Un pequeñín 5% va unido a la hemoglobina. Se llama carbaminohemoglobina. Pregunta, el oxígeno, a ver, recuerden un poco de bioquímica. ¿Se acuerdan o no? Bioquímica. ¿La hemoglobina es una proteína o no? Sí. ¿Cuaternaria o no? 2 alfa, 2 beta. Y en cada globina había un núcleo no proteico llamado núcleo N. ¿Se acuerdan o no? Una protoporfirina 9. ¿Se acuerdan? Y al medio había un átomo de hierro en estado ferroso. ¿Se acuerdan? Ya.
que liberaba un bracito para unirse débilmente con el oxígeno y lo llevaba y lo transportaba. Bien, cuando el CO2 se une a la hemoglobina, ¿en dónde se une? ¿En ese bracito, en el núcleo M? ¿Es así que se transporta cuando se une? No. El núcleo M es muy selectivo. Solamente se junta con el oxígeno, a veces con el monóxido de carbono cuando hay, y a veces con el cianuro cuando hay, pues, cuando hay soledad del cianuro a alguien. ¿Dónde se une el CO2? Se une a las cadenas de globina, a las alfa o beta, y se une en el radical amino de estas cadenas. Por eso que la unión de CO2 más hemoglobina se llama carbaminohemoglobina. ¿Me entienden o no? Es por eso de que solo se transporta menos del 5%. La gran mayoría como bicarbonato y otro 5% del CO2 diluido en el plasma porque tiene un coeficiente de Henry mayor que el oxígeno. Aquí podemos ver, miren el coeficiente de solubilidad según Henry del CO2, 0.57, mientras que el oxígeno apenas 0.024, mucho menos que el CO2. Por lo tanto, ¿qué hemos aprendido hoy día? Que el oxígeno, si bien es el gas más importante, tiene serias dificultades para llegar. Tiene que tener gran gradiente, tiene que tener, o tiene, mejor dicho, dificultad para poder diluirse en plasma, tiene dificultad para difundir en la membrana. Por eso es importante el equilibrio. Me quedan 5 minutos más. La hematosis. ¿Qué es la hematosis? El intercambio de gases. ¿Dónde ocurre la hematosis, chicos? Al nivel de la membrana alveolo capilar. ¿De acuerdo? El intercambio de gases. El paso de oxígeno de alveolo capilar y de CO2 de capilar al alveolo. Ahí está. La difusión de los gases. Chicos, que ustedes vean un alveolo redondito y un capilar es netamente referencial y didáctico. Primero, los alveolos no son redondos, son poligonales. Y por cada alveolo no le rodea un capilar, le rodean 30, 50 capilares. Pero para fin didáctico lo dejamos ahí. Entonces, en la hematosis, el oxígeno va a pasar de alveolo a capilar y el CO2 de capilar a alveolo. Pero hay algo muy interesante, chicos, que van a aprender. Si bien es cierto, el CO2 se transporta principalmente en el plasma, requiere necesariamente del glóbulo rojo para que pueda salir hacia el alveolo. Porque les comenté, el CO2 en el plasma está como bicarbonato, ¿sí o no? Y no puede salir como bicarbonato al alveolo. ¿Qué hace el bicarbonato? Se mete al glóbulo rojo y aquí adentro del glóbulo rojo hay una enzima que se llama anhidrasa carbónica. Junta el bicarbonato a un protón formando ácido carbónico, lo desglosa en agua más CO2 y ahí recién se puede ir hacia el alveolo. Conclusión, cuando hay anemias severas, sobre todo anemias con niveles de hemoglobina menores a 4 gramos de decilitro, bruscamente instaladas, menos de 7 días, hay riesgo a hacer no solamente insuficiencia respiratoria de tipo hipoxémica, también puede haber problemas de hipercapnia por retención. Y el problema es porque no tenemos anhidrasa carbónica disponible. ¿De acuerdo? Bueno, no, lastimosamente a mí lo que me ha afectado es el feriado. Los 2 feriados nos ha afectado mucho, a todos. Acabo esta y la siguiente clase, que es el próximo miércoles, tendremos que acabar sí o sí. Nos queda parte de esta y la última clase, que es más chiquita. Miren acá, miren este CO2 y miren el oxígeno. Miren la imagen, miren la imagen. Le doy clic y ¿qué observamos? Se mueve el oxígeno. El oxígeno va en ese sentido, por diferencia de gradientes, por su capacidad limitada de difusión, pero lo logra. Y el CO2 va en sentido contrario. Ahora, ¿cuánto tiempo se requiere para que ocurra este intercambio? Es un tiempo muy pequeñito, menos de 1 segundo para que ocurra todo este intercambio. Y mayormente el intercambio de gases solo dura 0.25 segundos, la cuarta parte de 1 segundo, y ya tenemos completamente establecido el intercambio. Así que es muy importante no solamente integridad alveolar, nivel de hemoglobina adecuado, membrana intacta,
es ventilación adecuada. Bueno, creo que estamos en la hora, ¿no? El doctor le va a dar un esto y nos vemos el próximo miércoles. ¿Ya? Gracias. El día de mañana los grupos de práctica tienen que hacer lo de esta semana más la próxima, porque en la próxima viene a ser lo de la prueba de examen. Entonces ya no vamos a tener práctica el día jueves de la próxima semana. Entonces el día de mañana tienen que tienen que hacer las dos prácticas juntas, por si acaso, la de electro y la de respiratorio, para los demás.